Continuamos hablando sobre el tema de Hablemos de corrupción. A continuación, hablemos de la corrupción judicial. El 13 de septiembre de 2004, el exjuez Luis Pascual Estevil confesó en el juicio que se seguía contra él que cobró más de 450.000 euros para no acordar el ingreso en prisión de 6 empresarios a los que investigaba en 2 procedimientos distintos cuando ejercía en Tarrasa y Barcelona. El dinero fue abonado en una cuenta bancaria en Ginebra, cuyo número fue facilitado por Estevil al abogado Juan Piqué, a quien el juez señaló en todo momento como intermediario en los sobornos y a quien también acusó de cobrar sumas millonarias de esos mismos empresarios. Finalmente, el lunes 3 de enero de 2005, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó a 9 años de prisión al citado juez por un delito de cohecho continuado. Dicho juez había llegado a ser vocal del Consejo del Poder Judicial, a propuesta de Convergencia y Unión en 1994, un momento en el que ya se conocían algunos de sus movimientos chantajistas, y en 1995 se archivaron 2 querellas por prevaricación en su contra. El 23 de octubre de 2003, un magistrado de la Corte Suprema Argentina renunció. El magistrado, Guillermo López, fue designado durante la presidencia de Carlos Menem y era considerado un miembro más de la llamada mayoría automática, que dio sustento jurídico a algunas de las decisiones más polémicas del exmandatario. Antes de López, en junio, renunció a su cargo el presidente de la Corte, Julio Nazareno, también para evitar que el Congreso lo sometiera a un proceso de juicio político que podía terminar en su destitución. Más tarde, en 2004, el Congreso juzgó y destituyó a Eduardo Molineux O'Connor, otro integrante del Tribunal Supremo. Nazareno, Molineux O'Connor, López y Adolfo Vázquez fueron designados por el entonces presidente Carlos Menem para elevar de 5 a 9 el número de jueces de la Corte Suprema de Justicia y controlar así sus decisiones. Ese tribunal, en noviembre del 2001, decidió dejar sin efecto la figura penal de asociación ilícita, en el caso que se seguía contra Menem por venta ilegal de armas. La Corte, asimismo, rechazó que el dictado de un decreto presidencial pudiera configurar un delito de falsedad ideológica de instrumento público. La resolución del máximo tribunal, que se produjo por una mayoría de 6 votos a favor, 2 en contra y una abstención, determinó la inmediata liberación del expresidente Carlos Menem, hasta entonces en arresto domiciliario. En estos casos se han mostrado 2 de los supuestos típicos de corrupción judicial. El primero es un caso de parcialidad. El segundo es un ejemplo de cómo Menem hizo desaparecer de la Corte Suprema todo atisbo de independencia, garantizándose una impunidad escandalosa. El primer supuesto es un caso típico de corrupción administrativa, corrupción en sentido estricto, realizada por un funcionario que puede estar más o menos extendida, pero que no se inserta en una estrategia política o en una forma de hacer política. El segundo supuesto, pues este sí tiene, por el contrario, una impronta política. Ciertamente, ambos producen deslegitimación de la democracia y por ello deben ser combatidos, pero los efectos y las causas de uno y otro caso poseen también importantes diferencias. Así pues, en el segundo caso de corrupción judicial expuesto, conviven 2 realidades que hay que separar. Por una parte, unos jueces controlados políticamente dictan sentencias que no son independientes, sino que están influidas por los intereses políticos del partido patrón, que los nombró. Pero por otra, contemplamos los intentos del Poder Ejecutivo de domeñar la justicia y ponerla a su servicio. Por ello, en este caso, los actores corruptos son los miembros del Ejecutivo, no solo los del Judicial. En el ámbito judicial, la corrupción es normalmente administrativa, pero puede ser influenciada por la de nivel político dado que normalmente los órganos del gobierno judicial tienen influencia y composición política y reciben presión de quienes les nombran. Por ello, una amplia corrupción política implica que parte de la magistratura se va a ver envuelta en actividades ilegales o en el apoyo a los políticos corruptos. Cuando existe extendida corrupción política, las redes de políticos corruptos intentan garantizarse la impunidad. Para ello, colocan en puestos de responsabilidad en la estructura de gobierno de los jueces a magistrados corruptos o influenciables, que pueden presionar sobre los jueces para que sus patronos políticos salgan inmunes de las investigaciones. También utilizan al Ministerio Fiscal y a la Policía para evitar la persecución de los delitos que cometen, entorpeciendo las investigaciones judiciales.
Los corruptos saben que una magistratura honesta puede intentar acabar con las redes de políticos corruptos, de ahí su preocupación por el control. No obstante, si las redes de corrupción política son muy amplias, las dificultades de los magistrados para luchar contra la corrupción son inmensas. El caso italiano. Este es muy ilustrativo. Los fiscales y jueces dieron la batalla contra la corrupción generalizada de la clase política, llegando a realizar informazione di garanzia a 9 expresidentes y a cerca de 200 parlamentarios. Pero al final, los resultados han sido una mezcla de éxitos y fracasos que han permitido a Berlusconi llegar al poder. Precisamente uno de los políticos más implicados en las redes corruptas tejidas alrededor de Craxi. Tampoco han tenido mucho éxito los jueces franceses que investigaban al presidente Chirac, dada su inmunidad presidencial, pero al menos consiguieron la condena de Juppé, su delfín político. Es triste tener que ver cómo en la Europa democrática del siglo XXI la lucha judicial contra la corrupción en los niveles superiores del Estado pasa por tantas dificultades. Por ejemplo, los 3 jueces que condenaron en su tiempo a Juppé sufrieron una auténtica persecución y fueron constantemente espiados. Sus despachos oficiales fueron registrados, sus líneas telefónicas pinchadas, sus ordenadores rastreados. Para poder dictar la sentencia, tuvieron que salirse del sistema informático del Palacio de Justicia y redactar la sentencia en un ordenador personal. Posteriormente, las copias las hicieron en una tienda especializada, no en la sede del tribunal. Más grave aún es el caso italiano. El jefe de gobierno acabó de ser declarado culpable de un delito de soborno, aunque no iría a la cárcel por prescripción del delito. Este hecho ha compelido al señor Berlusconi a intentar dominar de una vez por todas la independencia de la justicia italiana. A través de su mayoría, ha presentado un proyecto que atribuye al gobierno la capacidad de definir anualmente la política judicial, es decir, se atribuyó la capacidad de dirigir políticamente la acción de justicia, obviamente violentando la Constitución, que no atribuía al Ejecutivo otra labor que la de prestar infraestructuras y medios al Poder Judicial. Al tiempo, redujo las competencias del Consejo Superior de la Magistratura, sobre todo en un aspecto tan estratégico como el de la selección de jueces, y rehabilitó a la Corte Suprema como cúpula organizativa de la jurisdicción, creando diversas categorías jerárquicas de jueces a efectos de poder influir en la carrera de estos. Obviamente, todo ello culminó con el intento de eliminar la independencia de los fiscales, que en Italia la tienen reconocida como si fueran magistrados, jerarquizarlos y personificar el ejercicio de la acción penal en unos pocos jefes. Todos estos graves supuestos no nos deben hacer olvidar que la labor de los jueces es tan exigente que incluso no siendo corruptos en sentido estricto, pueden deslizarse por sendas de corruptela que deslegitiman su alta labor y deterioran la imagen del Estado. Así, un juez puede dictar sentencias judicialmente impecables, pero en las que la interpretación de la norma y de los hechos favorece la creación de antecedentes que benefician sus intereses como contribuyente o como juez. Es el ejemplo de sentencias que dictan jueces en casos de corrupción judicial en el que priman intereses corporativos sobre el interés general. En un estudio bastante exhaustivo, en Montero, de 1990, señaló que desde 1882, año en el que el Código Penal fue aprobado en España, hasta la aprobación de la Constitución, en 1978, no se conocía nada más que 3 casos de sentencias condenatorias contra jueces corruptos. También se podría incluir aquí la dejación de responsabilidades, la falta de preparación y actualización, la ausencia de un seguimiento serio del proceso. Como se ve, las posibilidades son muy amplias. En estos casos, el juez prioriza su comodidad o sus intereses privados a largo plazo sobre el interés general. El beneficio es difícil de medir, pero el perjuicio a la comunidad con su conducta está claro. A veces estas conductas podrían perseguirse por la vía disciplinaria, pero es muy difícil obtener pruebas al respecto. Este tercer conjunto de actividades constituiría lo que denominaríamos el abuso de posición judicial. A efectos ilustrativos se usará un ejemplo extraído en aquellos momentos de la prensa. El Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial
ha concluido que el presidente de la sección tercera de lo penal de la Audiencia Nacional, don Francisco Castro Meige, cometió una falta muy grave de desatención al excarcelar en junio del 2002 al terrorista argelino Al-Lekman Lamari, presunto jefe de la célula que el 11 de marzo de este año cometió los atentados de Madrid. Sin embargo, propone el archivo de las actualizaciones al haber prescrito la infracción, ya que han pasado más de 2 años desde su comisión. Sobre él, no ingreso en prisión del terrorista, el magistrado Javier Gómez Bermúdez dijo que los jueces que le liberaron están tremendamente afectados. En un informe de 10 folios, la inspección considera único responsable de la falta muy grave de desatención a Castro Meige, mientras que exime de culpa a los otros 2 magistrados que tomaron la decisión. Hablemos de las consecuencias de la corrupción judicial. Ahora bien, ¿qué efectos produce la corrupción judicial endógena, la que surge autónomamente de las propias filas judiciales, y la exógena, la que se inocula desde el Ejecutivo en el sistema económico, social y político? Primero, los jueces corruptos tienen incentivos para no perseguir el fraude fiscal o económico ni el blanqueo de capitales vinculado a la delincuencia de gran nivel, pues les afecta a ellos mismos. Con ello favorecen la impunidad en el impago de impuestos e incluso la conversión de delincuentes peligrosos en verdaderos oligarcas. Con una magistratura honesta mejora sus ingresos el Estado y con ello se sientan las bases financieras para políticas que ayuden a la ciudadanía. Segundo, una judicatura corrupta se integra, en ocasiones, en el negocio con peligrosos grupos criminales que constituyen un reto al poder del Estado. Al dejarles expandir su poder, su capacidad de presión y control del gobierno, pueden llevar al desarrollo de un régimen criminal y corrupto sistémicamente. Si, por el contrario, existieran jueces honestos y eficaces, los delincuentes encontrarían muchas más dificultades para su acción y los costes de su acción ilegal reducirían la presencia de tales grupos. Tercero, la institución más importante en la garantía de los derechos de propiedad es la judicatura. Los jueces conocen de los casos civiles y mercantiles, del impago de los fraudes, de los límites de la propiedad, de los derechos reales. Si los jueces no cumplen con su obligación de garantizar estos derechos, los propietarios tendrán que utilizar métodos mafiosos o criminales para protegerse, con la consiguiente quiebra del Estado de Derecho. Si quien quiere comprar una casa no sabe realmente a quién pertenece, no la comprará, con el perjuicio doble para él y para el que quiere honestamente venderla. Pero si comprándola de buena fe se encuentra estafado, acudirá al juez correspondiente para que tutele sus derechos. Si los jueces en estos casos actúan de manera corrupta, el mercado inmobiliario se convierte en una realidad distorsionada e ineficaz para satisfacer preferencias. Las reglas del juego honesto se han roto y los ciudadanos tienen incentivos para penetrar en el juego de la violencia y el crimen. Una judicatura intensamente corrupta impide la existencia del mercado. Por el contrario, los jueces honestos y eficaces analizan los casos que se presentan ante ellos y procuran tutelar los derechos de los propietarios y de los compradores de buena fe, sancionando las conductas ilegales o abusivas, restaurando, en definitiva, las reglas del juego del mercado basados en la competencia y en la información veraz. Cuarto, los jueces dependientes del gobierno no pueden controlar una administración que contrae incumpliendo las normas, que distorsione la libre concurrencia de ofertas y que adjudique siguiendo la regla de que obtiene el contrato el que más paga al decisor. Todo ello provoca que los contratos públicos no cumplan los fines para los que debieron nacer y que los empleados tengan incentivos para demandar sobornos y que las empresas tengan incentivos para usar sus fondos no en inversiones y en buena ejecución de contratos, sino en pagos corruptos y en tejer redes de acceso al poder. Sin embargo, jueces honestos controlan los actos de la administración y sancionan no solo las conductas penalmente perseguibles, sino también las actuaciones de la administración que incumplen normas administrativas e incluso aquellas que reflejan que ésta no ha actuado sometiéndose a los fines que justifican su existencia. Con ello, la sociedad en su conjunto mejora. Quinto, la dependencia de la judicatura permite la impunidad de los políticos corruptos.
los cuales potencian actividades que les permiten garantizar sus beneficios, pero no aquellas que benefician a la colectividad. Esta impunidad, unida a la ineficacia que la política de saqueo del Estado genera, produce una deslegitimación del sistema político y, en concreto, de la democracia como régimen, favoreciendo el surgimiento de derivas autoritarias que, a su vez, tarde o temprano, permiten mayor corrupción en los niveles superiores del gobierno. Una judicatura honesta puede reducir la expansión del fenómeno y la transmisión a la sociedad de mensajes fortalecedores de la legitimidad de las democracias. En un sexto punto, la corrupción judicial atenta contra el sistema de seguridad jurídica objetiva y subjetiva. Contra la primera, porque hace depender la suerte del justificable no de un sistema de reglas aplicado con igualdad, sino de la voluntad del juez corrupto. Contra la segunda, porque al no poder conocer cuáles serán las consecuencias de las acciones propias, genera una impredictibilidad que sitúa las vidas de los ciudadanos en la incertidumbre, y al no poder acudir a otra instancia en demanda de ayuda, tenderá a romper el pacto de respeto al orden constitucional establecido. En resumen, la corrupción judicial juega un papel extraordinariamente perverso para la gobernabilidad democrática y la mejora de las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población. Y dicho esto, ¿cuál es el bien dañado por la corrupción judicial en sus tres versiones?